Por favor, ¿podéis subir a la mesa a las siguientes personas que vamos a nombrar? Ya. Por favor. Las personas que estáis al fondo, si os sentáis, podemos arrancar. Isabel Blanco, vicepresidenta de la FAPA, va subiendo, por favor. Gracias. Teresa Riesco, directora ELIES, Avenida Los Toreros, por favor. David Fernández, director del CEIP Trabenco de Leganés. Teresa Gómez es directora de la Escuela Infantil Verbena. Y queremos disculpar la asistencia de Pedro Uñuela. Estaba invitado a esta mesa y por prescripción médica no puede estar hoy con nosotros y lo lamentamos enormemente. Ha sido una persona que luchará por la escuela pública, por defenderla y va recorriéndose ya no solo la Comunidad de Madrid, sino toda España, donde le llaman de una manera también voluntaria, como si estuviera en UNAPA, defendiendo, aportando, formando y sobre todo dando ilusión. Ya tenemos la mesa formada. Voy a dar paso a Isabel Blanco, vicepresidenta de la FAPA, para que ella tome la palabra y es la que va a dirigir el debate. Tenemos algunas preguntas ya preparadas y lo que animamos a todos los que estáis con nosotros, que una vez termine el debate hagáis vuestras preguntas, por favor. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. De nuevo agradecer a todos los que han venido. Estamos como en casa porque realmente estamos entre amigos y compañeros. Llevamos mucho tiempo trabajando con todos vosotros. Es un absoluto placer teneros aquí de nuevo en este 10º Congreso. Un 10º Congreso que, como os hemos adelantado, va a hablar de algo esencial para las familias. La participación, eso en lo que tanto hemos trabajado con todos vosotros, una educación pública de todos y todas, para todos y para todas, y hecho por todos y todas, que eso a lo mejor se nos olvida un poquito. Y es el tema esencial de esta mesa de debate. La participación real y efectiva. Para ello hemos preparado unas preguntas, algunas serán de carácter general para los 3 compañeros invitados que tenemos en la mesa y alguna particular ya para cada uno de ellos. Un poco por centrar el tema y por centrar cuál es la posición de nuestra confederación y de nuestra federación, como sabéis, la Constitución, en su artículo 27, establece la participación de las familias y del alumnado, la participación de toda la comunidad educativa. Cuando nos encontramos con la redacción de la LOMCE, hay cuestiones un poco, al menos, incoherentes. Cuando llegamos al artículo en el que se trata de la participación, el artículo 118, se titula «La participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros educativos». Cuando se desarrolla ese articulado, el gobierno ha desaparecido. El Consejo Escolar, tal y como se encuentra articulado en la LOMCE, ya no tiene que aprobar absolutamente nada y queda sin competencias, y todas las competencias que pierde las adquiere la dirección del centro, concretamente el director y la directora. Por lo tanto, estamos aquí para ver cómo se cumple, incumple o cómo podemos actuar, qué herramientas tenemos en nuestra mano para que esa participación establecida en la Constitución se pueda llevar a efecto. Y las preguntas que tenemos preparadas van a ir de mayor a menor. Entonces, la primera que le planteo a todos es la relación entre participación y democracia.
dado que la anfitriona, Teresa, está aquí, pues empezaremos por ella y luego continuamos por el resto de los compañeros. Bien, la pregunta concreta entiendo que qué relación hay entre participación y democracia. Desde luego, sin participación no hay democracia. Ese es mi punto de vista. Pero la participación tiene que seguir cauces, si no, no nos entendemos. Y la participación de las familias comienza, desde mi punto de vista, desde el mismo momento en que cada familia decide qué tipo de centro quiere para su hijo, ahí empieza la participación. Pero llega a muchos más aspectos que a lo mejor a vosotros, que no estáis en la docencia ni en la dirección de un centro, se os escapa. Hasta saber qué se pone en la inscripción de la hoja de matrícula, qué datos se reflejan, qué materias se eligen, qué itinerarios se eligen. Si cuando se rellenan esos aspectos participa la familia, las cosas irán mucho mejor de la relación existente o que surgirá entre familia y centro. Pero a mí me gustaría, y yo observo que no es así, que cuando los padres eligen muchas veces centro, no han ahondado ni han profundizado cuál es la característica de ese centro, sino que muchas veces nos dejamos, voy a meterme porque yo ya soy abuela, pero nos hemos dejado llevar a veces de la información oral y la información oral no es suficiente. Hay centros que gozan de una fama que si escarbas no responde a la realidad. Simplemente suenan más porque llevan 100 años de vida. Y hay otros de reciente creación que hay todo el tesón y todas las buenas formas y buenas formas de gobierno y de hacer que están poniendo toda la comunidad escolar. Y sin embargo los padres se apuntan unas veces por la cercanía, otras veces por la información oral. Yo no soy mujer de pasillos, no me gustan. Yo solamente doy válida una información cuando hago comprobación fehaciente de ello. Y eso yo pediría la primera participación ahí a los padres. ¿Por qué elijo este centro? No solamente por la cercanía, sino por qué aspectos, cómo se lleva la vida educativa, qué aspectos me importan a mí que en la educación, cuáles son los fundamentales en mis principios como padre o como madre, están llevando a cabo el centro. Esa sería para mí la primera participación y eso para mí es democracia. El siguiente paso de la participación es, evidentemente, que el centro esté abierto por parte no solamente de la Junta Directiva, sino del profesorado y a cualquier sugerencia o a cualquier consulta. El centro facilita información y posibilidad de reunirse con cualquier profesor para tratar cualquier aspecto. Hay disponibilidad, porque la tenemos. Nuestro centro, yo no voy a tomar otro ejemplo, sino el nuestro. Lo primero que hace en una circular a principios de curso es informar de las horas para recibir cualquier profesor a cualquier padre, pero también la Junta Directiva. También la Junta Directiva y cualquier otro miembro, es decir, tiene que estar abierto uno al diálogo y eso es participación, porque si no das esa posibilidad no se puede participar. El siguiente paso que me importa de la participación es en este caso vuestra. Vosotros estáis involucrados, o nosotros, o todos como padres, nos involucramos en el conocer cuáles son los quehaceres, cuáles son los deberes, qué aspectos tiene mi hijo que trabajar a diario. Ante cualquier reclamación o pedida de un profesor o del director o de jefatura de estudios de un centro, respondo con rapidez a lo que se me está planteando, sigo puntualmente el proceso educativo de mi hijo, sé en qué curso está matriculado mi hijo. Hay padres que no lo saben. No saben ni siquiera los profesores que tiene, no sabe qué materias cursan. Y eso es, aunque parezca mentira, yo lo veo desde el otro lado, necesario para la participación de la vida del centro. Y eso es algo que sí añoramos. Aquí hay otros profesores han dicho, alguno conozco pero poquitos, que serán conscientes de lo que digo.
Y además de esto, que estoy refiriéndome a aspectos puntuales que voy también desde el principio en que uno elige centro hasta que uno acaba sus estudios en cualquier centro educativo, me entero, me hace llegar el centro cualquier información, sea educativa, de becas, de concursos, de actuaciones. Por ejemplo, yo os estoy haciendo llegar una cosa que diréis, bueno, es un concierto. Es un concierto que, de alguna manera, está reflejando algo de la vida del centro. Lo conozco, pueda ir o no. Me llegan informaciones por parte del centro de cualquier convocatoria, aunque todos tengamos obligación de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Eso es otra forma de participar. Y luego, otro aspecto que a mí me preocupa. Yo me presento este año nuevamente a la dirección de este centro, en la selección convocada últimamente por la Consejería, por la Comunidad de Madrid. He animado a mi hijo a que participe en aquellos medios que nos dan, como por ejemplo delegado de grupo, de curso, subdelegado de grupo, qué obligaciones contrae, representante de alumnos en el consejo escolar. ¿Hay alguna comunicación de cada uno de ellos con su más cercano, en este caso con el tutor, con la jefatura de estudios, con la dirección? ¿Recogen los estamentos que están por encima de ellos sus sugerencias y las tratan? Y lo mismo puedo decir con respecto a los padres. Es decir, los padres, yo no sé si esto no ocurre en los demás centros, si es así, pues me alegro pero normalmente antes de que, o el último año, antes de volver a celebrar la nueva elección de representantes en los consejos escolares, normalmente ya no tienes todos los representantes de todos los estamentos, se han agotado las listas. Pero no en el estamento de profesores, en el de padres, normalmente en el que menos, por lo menos en mi centro, en el de alumnos. Y para que las cosas funcionen democráticamente tienen que estar representados todos y hasta el final, de la misma manera que estaba diciendo vuestro presidente de la Giner de los Ríos, que el cambio se hiciera tranquilamente y no porque faltasen, sino que hubiera una continuidad y una sustitución. Si eso lo conseguimos, hay participación y hay democracia. Si no, no la hay. Entonces, yo uno perfectamente la participación a la democracia. Si lo conseguimos, hemos alcanzado dos pilares en los que entiendo que se debe asentar cualquier familia, cualquier educación y cualquier cosa relativa a la educación de nuestros hijos. Gracias, Teresa. ¿Continúas tú o...? Como queráis. Venga. Yo. Venga. Que es que es la hora. Venga. Se oye bien. Bueno. Buenas tardes. Primero quería, antes de entrar en el tema, decir un par de cosas. Primero agradecer la invitación. Cuando José Luis Pazos me propuso venir y participar en esta mesa, me sentí primero sorprendida porque no entendía, sigo sin entender muy bien el porqué, y luego me sentí muy halagada por poder estar delante o en el congreso de la FAPA Giner de los Ríos. Cuando he llegado aquí esta tarde, aparte de sorprendida y halagada, me he sentido tremendamente abrumada por la cantidad de asientos con personas a las que yo muchas veces he ido a escuchar, ¿no? Y otras a las que no he ido a escuchar, pero que sé que tienen cierto renombre. Entonces empiezo diciendo que ahora mismo lo que me siento es sorprendida y halagada porque me hayáis invitado. Ya no me siento tan abrumado, dado que la mayoría de las personas que me abrumaban se han marchado y ya estoy un poco más tranquila. Aclarar también que yo no soy ahora mismo directora de ningún centro y lo cerró la Comunidad de Madrid el año pasado, el Colegio Verbena, que no era una escuela infantil, siempre lo quiero aclarar porque hay algunas diferencias. Era un centro de educación, un colegio público de educación infantil solamente, el segundo ciclo de educación infantil.
Hay diferencias porque a todos los niveles organizativos y todo, pues somos como cualquier otro colegio público de infantil y primaria, pero fundamentalmente a nivel, yo creo que metodológico, de organización, al ser además un centro muy pequeño, pues sí que nos acerca muchísimo a lo que es una escuela infantil. Verbena nació con la LOCSE. Se construyó nada más aprobarse la LOCSE y además cumpliendo unos requisitos muy determinados que se aplicaron en la construcción, haciendo un centro francamente precioso, que posibilitaba que los niños estuvieran por el colegio como estaban prácticamente por su casa. Lo digo que nació con la LOCSE porque, curiosamente, en las primeras elecciones a los consejos escolares que hubo, fuimos felicitados por la altísima participación de las familias en aquellas elecciones. Y realmente siempre ha sido un porcentaje altísimo de familias participando. Hasta tal punto era alta la participación en el consejo escolar y se animaban y tal, que lo que nos costó en Verbena fue que se creara un AMPA, porque las familias decían que no le veían casi como que en ningún sentido, porque se sentían tan implicados y tan escuchados que no veían la necesidad de crear un AMPA, pero finalmente y afortunadamente lo hicieron. Y eso nos permitió, entre otras cosas, yo creo que realizar una de las luchas que yo creo que a nivel de la Comunidad de Madrid yo desde luego me siento más orgullosa como una comunidad educativa de 62 familias, que eran las que éramos el año pasado. Conseguimos mantener un pulso tremendo desde noviembre hasta finales de junio. Todavía ahora seguimos dando nuestras pequeñas batallas para mantener abierto nuestro colegio. Yo creo que solo se puede explicar la intensidad y la potencia y la implicación y el compromiso de las familias en que Verbena no se cerrara, porque Verbena era de las familias, igual que lo era de las maestras, igual y fundamentalmente lo era de los niños y las niñas que estaban allí. Es cierto que la participación empieza desde el comienzo, desde el principio, en todos los sentidos. Empieza desde que son muy pequeños y empieza desde el principio en el tiempo, como tú decías. Nosotros siempre cuando hemos tenido que enseñar el colegio, tanto en el periodo de escolarización como fuera de él, porque venían familias, nosotros siempre lo hemos hecho en horario escolar, cosa que mucha gente no entendía, ¿no? Y que suponía un esfuerzo para aquellas familias que venían a conocer el colegio. Pero nosotras nos empeñamos en que tenía que ser en el horario lectivo para que las familias vieran la realidad de lo que era un centro que se vivía, donde había familias que estaban participando, que estaban haciendo cosas, que estaban llevando un taller para que vieran cómo los niños y las niñas se manejaban por el centro, con las puertas de todas las aulas abiertas. En Verbena nunca se cerraba una clase. Y si alguien entraba y en ese momento estábamos de mal humor, pero no hay que ocultarlo. Y desde ese primer momento yo creo que empieza cuando una familia llega a un centro y ve que lo que está viendo es la realidad del centro, que ve los espacios, cómo se mueven, cómo se habla, el tono de los niños al hablar, al moverse, el tono de las maestras al dirigirse. Yo creo que esa primera sensación es ya el abrir, digamos, tu corazón, ¿no? El corazón de la escuela, a que se te vea todas las tripas, las buenas y las malas. Yo creo que esa es la primera participación real que tienen las familias, ¿no? Decir, esto... Sé que lo que estoy viendo, me guste o no me guste, pero sé que lo que estoy viendo es lo que en realidad existe.
Yo creo que las familias también participan en la escuela y son parte de ella cuando saben que en esa escuela, y yo siempre utilizo la palabra escuela en un término muy general porque me parece tan bonita que la utilizo para los colegios, no la utilizo ya para los institutos, pero vamos, que cuando hablo de escuela estoy hablando de las escuelas infantiles, de los centros de infantil y primaria o como en nuestro caso que realmente era un colegio y yo le llamo escuela. Yo creo que cuando las familias saben que se respeta a sus hijos en la escuela, se les escucha aunque tengan 3 años, se pone en valor lo que dicen y se les deja hacer, se les deja buscar, yo creo que eso es hacer ciudadanos de verdad y yo creo que si se deja a los niños y a las niñas participar de una manera democrática, se está dejando a las familias, a sus familias, que participen de la misma manera. Yo creo que la democracia en los centros es también el abrir los centros hacia afuera, el abrir los centros a la sociedad, al barrio, a la panadería, al peluquero, a que venga el padre o la madre que hace lo que sea, a dar importancia además a cualquier papel de cualquiera de los que conformamos la comunidad, ¿no? Dar importancia al papel de cualquier padre, de cualquier madre, pero también de cualquier de cualquier trabajador y trabajadora que existen por el barrio, desde que el que va barriendo. Entonces, el dejar eso, que los chicos salgan, pregunten, entren los demás, entre el barrendero y les explique y les cuente incluso los problemas laborales que tienen y que lo sepan, yo creo que eso es vivir realmente la democracia. ¿Qué va a pasar? Yo ya, cuando entre en vigor la LOMCE, pues bueno, ya no soy directora ahora, pues no lo seré cuando entre en vigor tampoco, pero ¿cuál será la participación de las familias cuando entre la LOMCE? Pues ninguna. O sea, dicho claro, sencillamente ninguna, pero creo que va a ser la misma participación de las familias que la de los maestros y las maestras, o sea, ninguna. Yo creo que todo el papel, la fuerza se pone en el papel que van a jugar los directores y las directoras, que ya no van a ser tampoco elegidos democráticamente como hasta ahora, y que además pues hay un discurso que, siendo directores, y David lo sabe también, ya llevan unos años que no hacen más que repetirnos y repetirnos y repetirnos, que es vosotros. Yo lo viví muchísimo, desde luego, el año pasado con toda la lucha de verbena, que cada vez que me querían dar un correctivo desde la inspección o desde la dirección de área me decían: recuerda que eres administración, ¿no? Entonces, ese discurso que tanto repiten de recuerda que tú eres administración, como si eso quiere decir que tú no estás con los administrados, sino que estás enfrente de ellos, yo creo que con esta nueva elección o este sistema de elección de los directores y las directoras, pues va a ser eso, tú eres administración, y las familias y el resto de la comunidad educativa, pues yo creo que desgraciadamente no va a ser nada. Y lo que sí me parece importante es una reflexión, leyendo además el articulado, cuando el porqué de la reforma de la ley, cuando se dice que es para paliar pues el fracaso escolar, el abandono temprano, etcétera. Yo creo que si fuera cierto que se reforma la ley y sale la LOMCE por eso, pues entonces ahora estaríamos discutiendo también si los nuevos currículos dan salida o solucionan eso. Pero desde luego, si el motivo de la reforma es el fracaso y tal, no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver
con que se disminuya la capacidad de participación democrática en los centros, ¿no? ¿Por qué nos dicen que se reforma una ley para conseguir unos objetivos y aprovechando eso resulta que se saca un articulado en el que se dice que ya el tanto por ciento para la elección ya no va a contar, lo mismo porque ya no, los consejos escolares ya no van a aprobar, solamente evalúan o informan? Entonces, aprovechan, yo creo, como siempre, lanzan un discurso, que habrá quien piense que es cierto, para, por otro lado, y a hurtadillas, socavar lo que era la participación de toda la comunidad educativa en los centros. Ahora ya pues Bueno, buenas tardes a todos. También agradeceros vuestra presencia aquí. Agradecer a la FAPA, Giner de los Ríos, la invitación. Siempre que ellos que les hemos invitado a venir al centro y que ellos han podido, sin ir más lejos, el año pasado José Luis estuvo en el 40 aniversario de nuestro centro, pues han estado, y en ese sentido siempre que podamos y que nos llaméis intentaremos estar. También algo abrumado, como decía Teresa, ya no solo por las personas que ya no están, ¿no? Que nos hubiera gustado que hubieran empezado por participar, escuchando activamente lo que tenemos que decir, pero bueno, por las personas que estáis, yo aquí veo gente, pues eso, que a mí me abruma, porque de verdad que considero referentes pedagógicos, por lo menos para mí y para nosotros, ¿no? El claustro de Trabenco. Deciros un par de consideraciones también previas antes de empezar a hablar, y es que yo todo lo que vengo aquí a decir no lo digo yo a título personal, sino que lo he preparado con las familias de la Comisión de Participación y la Comisión de Relaciones Exteriores del centro al que pertenezco, Trabenco, que significa Trabajadores en Cooperativa, es un nombre que viene de ahí, ¿no? Entonces, deciros que me hubiera gustado, a pesar de mi insistencia no lo he conseguido, me hubiera gustado que en esta mesa pudieran haber estado esas familias. La organización pensaba que era necesario que estuviéramos también los directores en principio, así que hemos accedido, pero bueno, yo no soy más que mero transmisor de una postura consensuada con las familias de mi centro. También deciros que al respecto de la LOMCE, bueno, pues si bien sí que en algunas comisiones ya hemos empezado a reflexionar en el centro sobre las repercusiones que puede tener en concreto para el tema de consejos escolares y demás, todavía estamos en ese proceso de análisis y tal, y quiero que toméis también un poco todo lo que digo con un cierto carácter de provisionalidad, puesto que todavía no es algo que esté analizado en profundidad o refrendado por toda la comunidad educativa. Bien, dicho esto, como la pregunta con la que hemos empezado, ¿no? Pues hacía referencia a la relación entre participación y democracia. Bueno, evidentemente no se entiende la democracia sin participación, ¿no? Eso es evidente. Hay, claro, diferentes niveles de participación, por lo menos para el ámbito familiar en los centros. Está claro que primero, ese me parece uno de los más importantes, ¿no? Ese trabajo que hacemos los padres y las madres en casa con nuestros hijos, intentando que exista una coherencia entre lo que nuestros hijos aprenden o se les transmite en los centros educativos con nuestra práctica en familia, con nuestra práctica diaria, ¿no? Yo creo que es un primer nivel de participación indispensable. Y luego, por supuesto, totalmente de acuerdo con Teresa, en que si no existen centros abiertos en los que las familias puedan participar, por ejemplo, también en el ámbito educativo, pues no podemos hablar de una participación real y efectiva, ¿no? Entonces, es necesario que los centros estén abiertos para que las familias en horario lectivo podáis entrar en las aulas y transmitir también vuestros saberes y nos ayudéis a los profesores a educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, está claro que también un segundo nivel de participación ahí en el ámbito educativo. Pero yo creo que hoy el objetivo del encuentro de hoy va más dirigido, entiendo, a la participación de las familias en la gestión de los centros, ¿no? Por eso hablamos de consejos escolares y por eso el epígrafe un poco o el título de esta mesa redonda va por ahí, ¿no? Yo quiero decir que si no hay una participación real también en la gestión
de las familias en los centros, pues no podemos hablar de una democracia real, ¿no? Yo creo que el tipo de participación que se fomenta en los centros también determina el tipo de democracia en la que creemos, ¿no? Podemos abogar por una democracia representativa, como la que se nos ofrece en los consejos escolares, o podemos también abogar por una democracia de participación directa, ¿no? Si lo extrapolamos a nuestra condición de votantes, ¿no?, que hace poco hemos tenido que ejercer, bueno, pues podemos pensar que somos democráticos, ¿no?, porque podemos votar cada 4 años, ¿no?, y podemos estar satisfechos con ello. O podemos también dar un paso más y decir, bueno, es que además de votar cada 4 años, quiero participar activamente y diariamente en lo que acontece, ¿no? Bueno, pues llevémonos ese ejemplo a un centro y por lo menos en nuestro centro tenemos claro que por lo que abogamos es por una democracia participativa, de participación directa y no representativa. Claro, desde ese punto de vista, ¿dónde dejamos el Consejo Escolar? Bueno, yo creo que luego podemos hablar de ello, ¿no? El Consejo Escolar es un instrumento para que otro tipo de estructuras en las que las familias puedan participar de manera directa, en igualdad de condiciones, de manera horizontal, pues como digo, es un instrumento, los consejos escolares, para legitimar legalmente esas estructuras complementarias que son necesarias empezar a articular en los centros. Mientras que si nos sigamos conformando con estructuras como el Consejo Escolar, que, oye, vaya por delante, merecen todo nuestro respeto, creemos que todavía no habremos dado el paso definitivo hacia lo que entendemos en Trabenco que es una democracia real, una democracia participativa y activa de todos los sectores. Y cuando hablo de todos los sectores, también quiero mencionar, que no se ha mencionado en la mesa, me parece muy importante, a los niños. O sea, tenemos que partir de la idea de que todos somos comunidad educativa. Cuando en los centros educativos la gente que estamos en ello nos sintamos como tal, nos sintamos como verdaderas comunidades educativas, empezaremos a darnos cuenta que también los niños integran esas comunidades y que también sus voces y sus opiniones son no solo interesantes, sino imprescindibles. Creo que para que exista una verdadera democracia en los centros es necesario que los centros, como ha dicho Teresa, estén abiertos a la participación. Es necesario que haya momentos de encuentros reales, horarios de encuentros reales, en los que las familias y los diferentes sectores, perdón, no las familias, los diferentes sectores de la comunidad educativa se puedan encontrar. Y eso no siempre son de 9:30 a 11:30 de la mañana, porque trabajamos, ¿no? Los centros tienen que estar abiertos todo el día, porque son centros públicos y nos pertenecen, ¿vale? Y entonces tenemos que luchar porque nuestros centros los podamos utilizar. Me da lástima ver cómo los padres, en la mayoría de los centros, tenemos que quedarnos fuera, en la valla. O en algunos de ellos incluso se nos pinta una línea azul y se nos dice, de aquí no podéis pasar. Es súper curioso eso, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que conquistar los centros porque son nuestros, son edificios públicos. Creemos que los centros, o sea, desde los equipos directivos y desde los equipos docentes, desde el funcionariado, tenemos que implementar estructuras complementarias al Consejo Escolar que permitan que la gente pueda participar. Creo que tenemos que luchar porque todas las familias comprendamos que es necesario que todos seamos AMPAs. Que no vale eso de que yo me apunto al AMPA y yo no me apunto al AMPA, entonces yo tengo derecho al autobús y tú no tienes derecho, entonces yo me voy a la fiesta y tú te quedas fuera, porque en el momento en el que haya segregación en los centros, diferenciación entre la gente, no podemos hablar de democracia real. Podemos hablar de ilusiones, pero no de democracia real. ¿Somos todos AMPAs en los centros? Pues habrá que hacer campaña por eso, ¿no? Porque todos seamos AMPAs, porque tiene evidentes beneficios. En nuestro centro también nos preguntamos ya hace mucho tiempo si todos tenemos las mismas oportunidades. Si todos los niños, independientemente de su condición o de la condición socioeconómica de su familia, tienen acceso a lo mismo, ¿no? En lo educativo, ¿no? Y por eso creemos que todos debemos ser AMPA, porque todos tenemos que poner nuestra cuota y de esa cuota todos debemos pagar los materiales de todos los niños. Porque a mí no me vale que tú tengas dinero para llevar un lapicero estupendo y un bolígrafo estupendo y yo tenga que escribir con un cacho de carbono que me he encontrado por ahí, ¿no?
Entonces, es necesario que comprendamos que en los centros, bueno, los niños no tienen que llevar su cartera, sino que entre todos vamos a comprarle el material que usamos y que es un material común y que todos podemos usar ese material. Y por eso todos lo debemos cuidar, porque es de todos, porque también es mío, pero no solo mío, es nuestro, ¿no? Que eso es muy importante. Es importante que todos los niños, cuando los maestros planteen que nos vamos a un museo, puedan ir y que desde el AMPA se les pague a todos la entrada al museo y a todos el autobús para ir a ese museo. Y si podemos ir en transporte público, pues mejor, porque así nos ahorramos unos durillos y vamos aprendiendo cómo movernos, ¿no? Es importante que las AMPAs tengan una visión amplia de cuál es su función. ¿Cómo que las AMPAs son las que gestionan las actividades extraescolares y hacen la fiesta de no sé qué? No, perdón. Las AMPAs tenemos que empoderarnos en los centros y entonces empezar realmente a organizar actividades formativas para toda la comunidad, compartidas entre profes y padres, ¿no? Y niños. Actividades de enriquecimiento cultural, porque somos un colectivo y nos tenemos que enriquecer. Para empoderarnos tenemos que tener cultura, ¿no? Es importante que las AMPAs puedan hacer también, puedan organizar las actividades de convivencia del centro y que todo el mundo esté invitado y nadie se tenga que quedar en la puerta porque no ha pagado, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, cuando eso suceda, podremos empezar a hablar en los centros de democracia real. Mientras tanto, tenemos unas estructuras que tienen una lógica aplastante, más o menos jerárquicas, ¿vale?, que nos sirven, pero que realmente no suponen una auténtica estructura democrática y participativa real. Y ojo, dicho esto, todos mis respetos a los consejos escolares, pero vuelvo a repetir, son un instrumento para dar cobertura legal a lo que debe ser una estructura real de participación en los centros. Bueno, voy a pediros que agilicemos las respuestas ahora que ya hemos tomado contacto con el tema. Entremos en el tema. He entendido perfectamente que el Consejo Escolar lo entendéis como una estructura que es necesaria para la gestión, pero que no es suficiente. Es más, es bastante deficiente. Bueno, eso lo dices. En algunos casos. Y entramos, por lo tanto, en el tema de los consejos escolares. En la situación en la que nos encontramos, con unos consejos escolares, ya la LOMCE está vigente y, por lo tanto, ya no tienen que tomar ninguna decisión ni aprobar, ni tener nada que ver en la admisión de alumnos, no tienen que aprobar los programas específicos que el centro quiera solicitar. Realmente simplemente se le informa. No aprueba la programación general. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué se os ocurre? Teniendo en cuenta que nuestro planteamiento parte de la base de que lo que no está prohibido se puede hacer. Por lo tanto, si la LOMCE no prohíbe que el Consejo Escolar decida, apruebe, tome decisiones, se podría mantener esas funciones que los consejos escolares tenían hasta ahora. ¿Qué herramientas tenemos en este momento? ¿Cómo desde los consejos escolares podemos garantizar la participación en tanto la LOMCE se derogue si otros llegan al Gobierno? ¿Para mí? El que quiera. ¿Tú quieres? No, a mí me da lo mismo. Si quieres, A mí me da lo mismo, pero vamos, por si acaso no me sé otro. Bueno, yo creo que, primero, que hay que dejar claro que efectivamente los consejos escolares no son el único cauce de participación, ni muchísimo menos. Entonces, es un cauce, efectivamente, el legal, pero no es el único. Pero vamos, en concreto y con la pregunta que tú haces, de que es una opinión esta personal,
Yo creo que solamente cabe una cosa, que es compromiso. Compromiso y compromiso, no hay otra manera. Nada más que nos comprometamos todos, y especialmente que se comprometan los equipos directivos que estén en vigor en ese momento, ¿no? A respetar unas normas de juego que permitan que la democracia, o sea, que la participación real de las familias y del resto de la comunidad educativa se dé. Entonces, efectivamente, yo creo que habrá que ver la manera, pero sobre todo desde el punto de vista, yo creo que de los docentes, yo lo digo como exdirectora ya, pero solo si siguiera, desde luego, solo tengo claro eso, compromiso, compromiso y compromiso, con lo que ha sido siempre lo que hemos defendido, y eso quiere decir llegar a los claustros, porque insisto que esto no es solamente una cuestión en los consejos escolares, sino que pasa lo mismo con los claustros. Entonces yo creo que los equipos directivos deben de llegar y decir y plantar delante de la mesa un compromiso firme de que se va a respetar, no sé si con números o sin números o tal, pero que se va a respetar la valoración o la evaluación o la opinión de la mayoría de la comunidad educativa. No creo que haya otra salida. A ver, yo no sé claro las perspectivas quizá de enseñanza secundaria y de primaria a lo mejor no son totalmente, pero yo creo que no estamos del todo bien centrados. Primero, en este momento los consejos escolares se están rigiendo por una ley que viene arrastrando del año 92 y no hay una gran variación, y yo casi me la sé de memoria ya porque son muchos años, con respecto a lo que dice nuevamente las competencias del Consejo Escolar. Las tengo aquí delante porque las he buscado en este momento y leo en el apartado A, B, J, K las palabras evaluar, evaluar, analizar, valorar. Evaluar significa, para mí, por lo menos, para mí significa evaluar, dar una nota positiva, negativa o un tirón de orejas o un premio. Si un consejo escolar, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo con Teresa, aunque yo no utilizaría el mismo término. El sentido común es fundamental. Si quien dirige un consejo escolar esté recogido o no en la normativa, no entiende o no entendemos que se recoja en un apartado o no, si el consejo escolar plantea una cosa, no tienes obligación de escucharla e intentarla o consensuarla, empiezas a dirigir el centro por un camino equivocado desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo no veo que se quede sin competencias. Si ahora mismo tuviera aquí la ley del 92, me puedo pasar a buscarla, probablemente que no lo he hecho y confrontara, porque no sabía, yo no me he preparado nada, yo estoy hablando de mi propia experiencia. Probablemente casi se repetirían los apartados. Lo que sí entiendo es, y yo he aludido a ello antes, que en los consejos escolares o en cualquier órgano colegiado de los centros, claustro, consejo escolar, comisiones de coordinación pedagógica, que las tenemos en la secundaria, tiene que haber participación sincera y seria y comprometida de los que lo componen, hasta el final de los mandatos. Si eso existe, probablemente se pueden llegar a acuerdos, pero lo que no puede es quedarse corto, porque se acabe la lista, porque se jubilan, porque se cambian, etcétera, etcétera. Si eso existe en el centro, estuviera o no estuviera totalmente recogido, que no sé a lo que os referís cada uno, yo creo que funcionará el centro. Los consejos escolares no deben ser, desde mi punto de vista, nada más que la continuación fluida y constante de los equipos directivos o, al revés, desde padres, alumnos y profesores con los equipos directivos, que pueden empezarse antes y fuera y simultáneamente que se celebran las reuniones.
Y a esas reuniones no se puede llegar de improviso, y cuando incluso se comete el error de llevar un planteamiento que no ha sido, por lo menos, reflexionado, se debe tener la prudencia de decir, se queda retenido hasta que cada uno tome decisiones para el siguiente. Pero si hay eso, voluntad por parte de toda la comunidad escolar, que lo ha dicho David, ¿no? De que el centro funcione y miramos por la educación y por el buen funcionamiento del centro, tened por seguro que el centro funcionará. Pero tiene que haber una cosa que prime por encima de todas, que es el interés de que los alumnos tiren hacia adelante, lógicamente respetando las instituciones y los principios que estén marcados. De la misma manera, para los alumnos, para los padres, para los profesores y los primeros, los equipos directivos. Los equipos directivos somos un instrumento, evidentemente, que tenemos que buscar que eso se dé. Si eso funciona, y eso es lo que, es decir, si todos nos comprometemos, y entiendo eso de participación y democracia, si todos nos involucramos, lo conseguiremos. Para mí, y lo digo clarísimamente porque los que me conocen saben que así pienso, no hay tanta diferencia del ONCE, LOCSE, etc. Hay voluntad personal de personas, de equipos, de profesores, y las leyes en general, todas desde mi punto de vista, pretenden lo mismo. Es probable que quizás falle, hay una cosa a la que no me he referido, deben estar proporcionalmente representados todos, de tal manera que si no hay sentido común por parte de un estamento, no puede ser que se venza por la cantidad, sino por la calidad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, si por ejemplo, si los profesores somos 7 y los padres son 3, evidentemente, aun cuando también tengo que deciros que la realidad luego es otra, no siempre todos los profesores están en la misma línea que, por ejemplo, que siempre se ve así muchas veces desde las federaciones con el equipo directivo. Hay veces que estamos al revés, divididos de otra manera, porque desde mi punto de vista, y eso es la democracia desde que la inventaron los griegos, tú votas a una persona, evidentemente, pero no está obligada después a defender lo que tú piensas, porque es imposible llevar la pluralidad en un solo voto. Entonces, yo por lo menos cuando voto, aquí o allá, o sea una cosa política o educativa, procuro fijarme en la persona si tiene ideas claras, si va a ser capaz de sacar lo importante y separar lo importante de lo accesorio. Y entonces en esa persona a lo mejor algún día se equivoca y digo, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero es imposible la otra cosa. Entonces yo no veo gran diferencia entre el Consejo Escolar de ahora, en el que disfrutamos todavía, por lo menos nosotros, yo no sé cómo funcionan los de primaria, y lo que propone la LONCE. Y sigo creyendo que se puede hacer, porque evaluar, os vuelvo a repetir, es poner nota. Pero hay que aceptar y ser humilde, y cuando te dicen, oye, esto así no va, esto no es suficiente, hay que ser humilde y aceptarlo. Y por lo menos decir, a ver, ¿por qué? No vale con decir sí o no, sino ¿por qué? Hay que justificarlo. Si eso se hace, yo creo que se funcionará con cualquier cosa. Ya he terminado. Te voy a quitar la palabra. ¿Me vas a dejar? Bueno, Claro, me gustaría aquí la que decir mandas. un par de cosillas, pero bueno. No, pues dilas Un par y de luego cosillas muy contesto. rápidas. Venga. Sí, venga. Porque tú querías contestar, entonces sí, perdona. Me ibas a pasar otra No, pregunta. no, simplemente, vamos a ver, por centrar un poco el tema. La disensión y el debate es siempre enriquecedor, pero la LONCE sí cambia, por supuesto, la LOE. La ley tiene que ser garantista, ¿vale?, de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, dejar todo pues a la voluntad buena, no tan buena, del director o la directora que en ese momento exista, pues es complicado. La ley tiene que garantizar. Pues ahora nos lo cuentas otra vez.
Por lo tanto, la LOMCE, en su artículo 127, dice que los consejos escolares dejan de aprobar, solo evalúan y son informados. Y no, eso afecta a temas como el proyecto, la autonomía, los recursos, la calidad de la programación general, el proceso de admisión de alumnos, los recursos complementarios, las directrices de colaboración con otras instituciones. Me parece que sí hay alguna diferencia. Y encima no elegimos, no tenemos garantizada nuestra participación en la elección de directores. Entonces, hay diferencias, hay grandes diferencias. Perdóname, Sí, David. no, estupendo. Si yo iba también en la misma línea, entonces sí decir que es verdad que la redacción parece la misma, pero cuando te cambian palabras como aprobar y evaluar la PGA por solamente evaluar, o decidir sobre la admisión de alumnos por informar sobre la admisión de alumnos, o fijar las directrices para la colaboración con fines educativos y culturales con otras administraciones locales y demás, por informar las directrices para pues efectivamente, aunque la redacción parece la misma, pero no lo es. Y efectivamente estoy de acuerdo con Teresa en que una cosa es el papel y otra cosa es lo que luego podemos hacer en el día a día, ¿no? En la práctica diaria, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Pero es verdad que los papeles también son significativos y a veces pequeñas palabras cambian mucho el sentido de las cosas, ¿no? Antes, cuando por lo menos con la LOE, el Consejo Escolar era un órgano independiente y que tenía competencias para aprobar y para tomar decisiones. Y el presidente del Consejo Escolar, que era el director del centro, siempre se podía apoyar en las decisiones tomadas por el Consejo Escolar para amparar pues, las actividades que allí se realizaban o las decisiones que se tomaban, ¿no? Porque el Consejo Escolar era un órgano independiente y el director actuaba como presidente del Consejo Escolar, es decir, se situaba no como representante de la Administración en dicho órgano, sino como parte de ese órgano, ¿no? Y, por tanto, parte de la comunidad educativa. Yo creo que con la LOMCE, al darle esa competencia en exclusiva al director de aprobar, pues el Consejo Escolar pasa a un plano meramente consultivo. Está claro que al final el director deja de ser independiente, no puede ser ese presidente, no puede formar parte de ese órgano y no se puede apoyar en él porque a la hora de firmar es un subalterno de otras instancias de la Administración y, por tanto, pierde toda su independencia y, además, ahondando en lo que tú dices, es que la selección de los directores, que antes, por lo menos, estaba en manos de los consejos escolares, pues ahora mismo ya ha dejado de estarlo. Va a ser la Administración la que fije, la que decida quién es el director de ese centro. Da la impresión como si se quisiera crear una especie de cuerpo de gestores o algo así, que da un poquillo de miedo, ¿no? Entonces, los directores somos parte de la comunidad educativa y sí, somos representantes de la Administración en la comunidad educativa. Yo me encuentro mucho más cómodo con la anterior legislación y no vivo eso como una dualidad, efectivamente, se puede compaginar muy bien, pero en el Consejo Escolar éramos parte de la comunidad educativa y ahora ya no lo somos. Creo que ahí estoy muy de acuerdo con Teresa en lo que ha dicho en cuanto a qué podemos hacer, ¿no? Pues está claro que es necesario el compromiso, es necesario que existan equipos educativos cohesionados y comprometidos con el proyecto educativo y incluidos los equipos directivos, por supuesto. Es necesario también que las AMPAs sean activas, vivas y también comprometidas con el proyecto educativo. Es necesario también otra palabra más, aparte de compromiso, y es confianza. Confianza recíproca entre las familias y el profesorado. Ahora, en esta situación, los equipos directivos y los equipos docentes que estamos comprometidos, necesitamos también sentir el respaldo de las familias y la protección también de las familias, porque las familias son muy potentes. Yo puedo constatar que, llevo un año como director, pero una de las cosas que más asustan a determinadas instancias de la Administración son las familias. Y de verdad que lo he vivido. Es decir, eso asusta un montón. Entonces, que tengáis claro que tenéis mucho poder las familias. Es necesario que en nuestro modo de funcionar dentro de los consejos escolares y dentro de las comunidades educativas tengamos claro planteamientos como que es mejor convencer que vencer. Es mejor consensuar que votar. Porque tenemos que tender a
a estructuras participativas que partan de la colaboración, de la inclusión, de la solidaridad, frente a estructuras participativas que supongan confrontación de sectores, ¿no? Y yo creo que cuando hay un equipo comprometido, cuando hay una AMPA activa y comprometida, cuando todos tenemos claro el marco en el que nos movemos, pues entonces no deberíamos tener tanto miedo, porque no hay ninguna ley que prohíba que un director firme o ratifique lo que un consejo escolar decida. Quizás hay un peligro, y es que luego te venga la administración y te diga no, esto no lo puedes hacer, ¿no? Y que revoque tus firmas, ¿no? Y que incluso pueda cesarte por no sé qué cosas, ¿no? Entonces, como consecuencia también las familias tenemos un papel muy importante ahí, ¿no? Y es ser garantes también de la legalidad, es decir, conocerla, conocer sus márgenes para tampoco poner en aprietos, ¿no?, a los equipos directivos, ¿no? Tenemos que saber dónde nos movemos y saber navegar en eso. Y quizás si existe una verdadera unión, una verdadera confianza, un verdadero compromiso y una verdadera confianza recíproca entre los equipos docentes, los equipos directivos y las familias, resulte que al final estas medidas, lejos de dividirnos, ¿no?, o de fracturar las comunidades educativas, ¿no?, sirvan para reforzarnos y para unirnos aún más. Entonces, por un lado, compromiso de los equipos directivos, de los que al final tenemos que firmar eso, tenemos que llevar esos timones, y por otro lado, acompañamiento de las familias, confianza recíproca y nada de frentismos, todos unidos, porque yo creo que si caminamos así lo podemos hacer. Sé que esto no es posible, no se crea de la noche a la mañana. Entonces, antes de poder llegar a un punto en el que exista ese modo de funcionamiento, es necesario crear comunidad educativa en los centros, Y para nosotros, estuvimos haciendo un ejercicio de ponernos en el pellejo de una AMPA, a lo mejor, porque nosotros es verdad que estamos en una situación ahora en el colegio, de verdad que nos parece privilegiada en cuanto a esa confianza y a ese modo de funcionamiento compartido, ¿no? Pero sí que hicimos el esfuerzo de ponernos en el caso de una AMPA que tuviera que empezar a crear comunidad educativa, ¿no? Y entonces intentamos ver qué cositas pequeñas, ¿no?, que no son tan pequeñas, que son muy grandes, pero qué cositas podían hacer las AMPAs en este marco que se nos presenta ahora para crear esa comunidad educativa. Y simplemente por aportar herramientas, porque creo que el epígrafe, el título de la mesa era herramientas, ¿no? Decíamos fomentar espacios de encuentro de la comunidad, fiestas, actividades que generan relaciones personales entre las familias y los maestros, ¿no?, que al final facilitan la creación de cauces de participación y de comunicación, ¿no? Luchar porque se habiliten espacios y horarios realistas, ya lo había dicho antes, para fomentar la relación cercana entre el profesor y las familias. Desde las AMPAs, proponer o diseñar propuestas atractivas fuera del horario lectivo, la libre circulación de las familias por el centro, también mostrar esa confianza, ese apoyo a los equipos directivos para que también venzamos ese miedo a ser denunciados, que también tenemos mucho miedo por ser denunciados, porque ahora por todo se puede denunciar, ¿no? Generar también ese compromiso y esa implicación, no queriendo entrar en el centro desde arriba hacia abajo, sino desde lo cercano, poquito a poquito, hacia lo más lejano. Y ahí me refiero, empezar por trabajarnos a las familias de mi clase, crear pequeños grupos de reflexión, poco a poco elevar propuestas al AMPA, intentar implicar cada vez a más gente a los ciclos y al final pues llegar a los consejos escolares, ¿no? Participar también con otras AMPAs en otros foros. Me parece también muy importante que las AMPAs nos relacionemos y nos demos también estrategias, herramientas para poder crear esa comunidad educativa que al final va a converger en ese compromiso y esa relación cercana del profesorado con familias, que va a permitir la gestión compartida de los centros. En ese sentido, promocionar un poquito la red de centros por la innovación en la que participamos con algunos otros centros y foros organizaciones como la FAPA que pretende fomentar este tipo de relaciones entre AMPAs, ¿no? Muy importante fomentar también y organizar desde las AMPAs actividades de formación compartida del profesorado y de las familias.
que traten sobre los temas que realmente nos preocupan a ambos. Ofrecerse desde las AMPAs también para colaborar en tareas lectivas y organizativas que faciliten a los equipos docentes su labor, porque cuando alguien viene y te dice, oye, que te quiero ayudar, pues eso rompe pequeños muros, ¿no? A veces sé que está difícil, pero porque parece que hay un miedo a decir, no abro mi clase, no vaya a ser que me vean aquí como grito. Yo grito todos los días un poquillo, ¿sabes? Intento no pasarme mucho, pero a veces no lo puedo evitar. Entonces, bueno, perder ese miedo también, proponer que todas las familias pertenezcan al AMPA, tener una visión amplia, como hemos dicho antes, de las funciones que puede desarrollar un AMPA y también muy importante cuidar que los representantes de las familias en los consejos escolares también, bueno, pues sean gente que acudan como portavoces y no como individuos. Y para eso también las AMPAs deben crear estructuras en las que las familias puedan reunirse para hablar y formar posturas comunes. Bien, yo creo que esto era lo que queríamos transmitir básicamente. Bueno, Teresa, ¿quieres contarnos eso, verdad? Yo quiero deciros solamente 2 líneas, porque parece ser que soy la única directora aquí. Y de verdad, bueno, en este momento, tú eres director de primaria, pero de secundaria yo. Dice el Boletín Oficial del Estado, cuando se publica la LOMCE, y los directores, dice, entre las competencias del director, convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados. Pero, aunque no lo pusiera ahí, es a lo que me he referido al principio, el sentido común, si quieres dirigir un centro, aunque no lo recogiera, tú no puedes ir contracorriente, pero lo recoge. El director tiene que ejecutar, dice ejecutar, estoy leyendo, Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Un director no es un dios, un director es una persona que dirige un centro, pero que si no tiene en cuenta todos los componentes del centro, no tirará el centro para adelante. Pero está aquí en la ley, solamente eso. Bueno, como nos queda poco tiempo y me imagino que algunos de vosotros tendréis interés en hacer algunas preguntas, abrimos un turno. Ya lo he visto, tranquilo, lo he visto. Abrimos un turno de palabra y vamos a intentar ser lo más rápidos posible para que podamos participar el mayor número de presentes. Venga. No, solamente una aclaración. Teresa, sí, perdona. Cuando te referías al reglamento que configura el funcionamiento de los consejos escolares, te estás refiriendo a la actual, que es del año 92, y que la LOE, no incorporando regulación organizativa, aceptó y prorrogó. Sin embargo, la LOMCE sí ha establecido un articulado en aspectos organizativos sustanciales, que lo mismo que ahora está desarrollando a través de los reales decretos de currículum, los desarrollos que está viendo por comunidades autónomas, es evidente que esos aspectos organizativos tendrán que desarrollarse con el correspondiente Real Decreto y ese Real Decreto coherente con el articulado. Por eso no es que haya una confrontación, sino que el articulado define hacia dónde va el desarrollo organizativo y, por tanto, el funcionamiento del Consejo Escolar, y lo que tú estás planteando es el ROC, el Reglamento del 92, que efectivamente periclita, que tendrá que ser modificado. Periclita en cuanto ese artículo de la 11 se pone. Detrás había un... Hola. Buenas tardes. Participación significa tomar parte. Tomar parte no es, como en alguna ocasión he oído, que un niño en una clase sea el que se encargue de recoger las botellas de agua de todos. No. Tomar parte significa algo tan importante como opinar, votar, poder decidir. Eso es democracia, eso es participación. Y resulta que la LOMCE nos ha quitado todo eso. Y esto es muy grave. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hacer una conciencia de que esta ley nos quita democracia, nos quita participación, y que lo que tenemos que estar es, como decís, en la mesa
unidos y desobediendo, porque si hay leyes injustas, leyes que no dejan al ciudadano y a los padres estar en los sitios, no podemos aceptarlas. Gracias a Trabenco, gracias a Palomeras, gracias a Verbena, gracias a la directora que ha hablado. Yo creo que la directora que ha hablado es una buena persona, pero ¿qué pasa cuando los centros o otras personas se van a poner en la dirección y ni siquiera te han elegido, no los hemos elegido los que estamos? Esa es la gravedad del asunto. No existe participación y democracia en la LOMCE y tenemos que luchar contra ello. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo me presento, Padres de Cataluña. Agradecemos mucho la invitación a Papa Jiménez de los Ríos. Es un espejo y un ejemplo en el que nos miramos. Y bueno, pues no teníamos pensado intervenir, venimos a escuchar, pero también entendemos que participar significa esto. Quiero hacer primero una reflexión. Las palabras, o la elección de las palabras, no es ni mucho menos inocente. Y no se pueden tomar como sinónimas palabras que no lo son o que la intención del legislador no lo son. Y hoy he visto en un representante del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues la utilización, no sé si probablemente inocente, de algunas palabras pues, que me han llamado la atención. Habla de que en todos los países europeos se están acometiendo mejoras en el sistema educativo. No, se están acometiendo reformas. Ya veremos si son mejoras o no. Habrá que esperar. Muchas veces las propias expresiones contienen estos matices que nos hacen pensar de una manera. Yo os hablo de mi experiencia personal de muchos años en la escuela pública. Yo elegí la escuela pública porque me permitía elegir escuela todos los días. Todos los días. ¿Y de qué manera nos permite escoger, podemos escoger escuela todos los días? Participando, pero participando de manera decisoria. Y esa es la clave. ¿Podemos participar de manera decisoria o vamos a participar de palmeros? Para participar de palmeros, pues a lo mejor escogimos otros fondos. Es la participación decisoria y efectivamente la utilización de los vocablos y de las palabras en la LOMCE no es inocente. Y si alguien dice que es lo mismo evaluar y aprobar, pues si es lo mismo que pongan aprobar y quiten evaluar, que es como estaba configurada la ley a la que se sustituye. Para acabar, que desde la Federación hemos presentado esta semana a los medios de comunicación un manual de resistencia activa. Un manual de resistencia activa dirigido a las AMPAs con medidas plausibles, utilizando el principio legal de que si bien las administraciones solo están facultadas para hacer aquello para lo que explícitamente están encomendadas, los ciudadanos podemos hacer todo aquello que explícitamente no se nos prohíbe. Y por lo tanto, como decían algunos compañeros de la mesa, lo que hay que adoptar es compromiso de funcionamiento democrático de los centros. Y ese compromiso depende de las comunidades educativas. Y ese compromiso, si bien va en contra del espíritu de la ley, no viola la letra de la ley y por lo tanto no podrá ser motivo de ninguna sanción. Y es un retrato de la comunidad educativa. Sí, buenas tardes. Bueno, quería felicitar a la FAPA Jiménez de los Ríos por las jornadas y agradecerle la invitación que nos ha hecho abierta a todos los aquí. Dos consideraciones previas muy rápidas. Una, que el eje vertebrador de la LOMCE es la incoherencia, el absoluto cinismo, me atrevería a decir, entre lo que dice proponer, lo que dice que quiere conseguir y las medidas que implementa para su consecución. Desde ese eje vertebrador,
lo tenemos medianamente fácil y coincido con la última intervención de que si seguimos lo que dice pretender la LOMCE, pero con nuestras medidas que plantea, posiblemente podamos surfear el tsunami, la tragedia que se avecina sobre el sistema educativo nacional, que ya, querido compañero de Cataluña, ya lo llevamos padeciendo en Madrid, porque Madrid experimenta e involuciona. Todo ha sido el campo de experimentación de la LOMCE. Pero lo tenemos, y ya voy terminando, difícil en el tema de la participación. El surfeo va a ser muy complicado, porque hay una urdimbre detrás de la LOMCE, hay un desarrollo no legislativo, sino desarrollo de actuaciones que conllevan un modelo de centro educativo y quiero, bueno, pues quizás un poco llevar la contraria a Teresa, que tiene una gran voluntad y que se lo cree la participación y como directora posibilita que los sectores de la comunidad educativa estén en esa línea, pero decirte, Teresa, que hay una urdimbre montada porque se genera un modelo de centro educativo de gestión y no de participación, donde los directores, los que hemos sido directores, los directivos actuales, se convierten en una prolongación de la administración. Es un hecho claro. Y hay cuatro competencias que pasan del Consejo Escolar a los directores. 4 que son quizás las más relevantes, vamos, quizás no, las más relevantes de la participación activa. Por tanto, lo tenemos muy complicado, y por tanto, resistencia, movilización, trabajo desde lo que ha dicho la mesa. Yo me quedo con la esperanza que aporta la mesa, porque claro, no nos van a entristecer, Aquí estamos contentos, alegres, con la cabeza alta y a seguir trabajando en nuestra comunidad educativa por una participación democrática, no a la implementación de la LOMCE. Buenas tardes, José Luis y demás compañeros y compañeras de la FAPA. Gracias por invitarme. Muy breve, fundamentalmente lo que quiero es daros ánimos y sabéis que a mí me tenéis siempre dispuestos para colaborar en lo que haga falta porque tarea tenéis. Nosotros lo hemos hecho en otra época cuando éramos más jóvenes. Nadie crea que esto es una casualidad, lo que está pasando, este retroceso de la LOMCE con relación a leyes anteriores, no es una casualidad, no es una noche de insomnio del señor ministro que de pronto se le ocurrió esto. Esto forma parte de todo un recorrido que hay desde hace tiempo privatizador de la educación, lo mismo que de la sanidad. Y los que defendemos y hemos defendido la escuela pública tenemos que contar con ello. Y hay que, como decía el compañero, estar alegres y tener ánimos y reforzarnos cada día en la lucha, en las instituciones, en los centros y en la calle, fundamental, en la calle. Es decir, la sociedad civil tiene que organizarse y tiene que luchar y tiene que pelear y no rendirse nunca, porque ataques vamos a tener de todas clases. Por lo tanto, yo os animo, insisto, estoy a vuestra disposición en lo que modestamente pueda contar conmigo y todos juntos y transmitámoslo a los jóvenes y a nuestros hijos para que sigan el camino, porque esto es largo, y me cuesta decirlo. Los que pueden venir a lo mejor mejoran algo, pero no confiemos demasiado, porque ocasión han tenido y tampoco lo han hecho. Hola. Hola, buenas tardes. Pues yo también reiterar las gracias desde la Federación de los Movimientos de Renovación Pedagógica, agradecer la invitación y bueno, pues como ya sabéis que colaboramos estrechamente con la FAPA, pues nos gustaría aportar también un poco de rayo de luz y de esperanza y que no nos quite los vocablos.
y que todo lo que nos llega con la LOMCE, que todo es tufo y mal olor, pues que también apoyando a los compañeros y compañeras que tengamos un poquito de ilusión, y por eso que tenemos vida y queremos, bueno, he llegado un poco tarde, pero quería aportar a la mesa un poquito de vida y de buen olor. Acá que quede bonito, hombre, claro. Gracias, Soraya. Bueno, pues muchas gracias a Soraya, a los movimientos de renovación pedagógica. Para despedirnos voy a dar la palabra a los invitados, por si quieren decir algo. Yo simplemente terminar por decir que los consejos escolares hay lugares donde no han sido democráticos en la vida, no nos creamos que esto con la LOMCE es que ha sufrido variaciones, y sitios donde sí lo han sido. Pero tenemos la obligación, y desde nuestra federación así lo vamos a hacer, de trabajar por crear ciudadanos responsables, empezando por nosotros mismos. Y no vamos a cejar en nuestro trabajo por crear un futuro mejor, más participativo, donde los padres, las madres, donde la sociedad en general trabaje por sus derechos y por sus deberes. Y su deber es participar activamente como ciudadanos que somos. Dejo la palabra a nuestros invitados por si quieren cerrar con algo que se nos haya quedado. Yo solo quiero deciros que primero muchas gracias por escucharnos, y sobre todo a mí. Pero yo sigo abierta, con congreso y sin congreso, a seguir el diálogo. Pero sobre todo hay un aspecto que no hemos tocado, que son los currículos. A mí me parece que ese es un tema muy importante. Y, por lo tanto, fuera, dentro, en horario lectivo, fuera de horario lectivo, me da lo mismo. Yo me acomodo siempre a la persona que lo pide. Estoy dispuesta a seguir en el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo agradeceros otra vez el que me hayáis invitado, que hayáis contado conmigo. Mi único mensaje es el que durante mucho tiempo he estado transmitiendo a las familias y a mis compañeras, que es si no luchamos hemos perdido, y si luchamos a lo mejor ganamos. Así que todos juntos seguro que somos capaces. Gracias. Bueno, pues nada, ha sido un placer poder compartir con vosotros nuestras opiniones sobre este asunto. Ya digo, quiero recordar que estamos reflexionando sobre ello, que estamos en provisional todavía, pero bueno, animaros a que sigamos, como dice Teresa por aquí, luchando, ¿no? A que no perdamos la esperanza. Yo creo que, como decía aquel, donde pongan dos piedras, pues siempre encontraremos un hueco. No. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos, a todas. Mañana a las 9:30 los grupos de trabajo comenzarán. Sabéis que tenemos unos temas importantes, como es el modelo educativo, como es la participación, como es la democracia. Sigamos luchando todos y todas por una escuela para todos, para todas, hecha por todos y por todas. Buenas noches y gracias.